Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias Gonzalo, bienvenido amigos que nos siguen como siempre por la señal de Somos Alta en una nueva edición de este programa que vamos a tocar distintos temas y le recomendamos que se queden hasta el último bloque, sí, que vamos a entrevistar a la doctora Falconier con un tema, Gonzalo, vinculado a un concurso muy importante en el Consejo de la Magistratura. Un concurso polémico. De nuevo el Consejo de la Magistratura en el ojo de la tormenta, tenemos que decir, lamentablemente. También, Gonzalo, vamos a entrevistar en este programa a un corredor de seguros, también un amigo de casa que vino en otras oportunidades, Arturo García Ramos, quien nos va a hablar de qué hacer ante un accidente de tránsito. También entrevistamos a los doctores Pablo Silvester y Julia Figueroa. Vamos a hablar de una figura societaria que hay que prestar atención, Roque, ¿no? Las sociedades por acciones simplificadas. Denominadas SAS. Las SAS, ¿no? Simplemente. Bueno, algo novedoso que está en nuestra legislación y que también es una muy buena salida de trabajo tanto para escribanos como para abogados y contadores. Y la recomendación que tenemos que hacer, como lo hacemos siempre, el consultorio jurídico gratuito, un servicio que presta de manera tradicional el Colegio de Abogados hace años. Así es, Gonzalo, tanto en su sede de Ciudad Judicial como en la sede de Güemes 994 en el pleno centro de nuestra ciudad, usted puede ir y tener la primera consulta de manera gratuita con nuestros abogados que están en distintas materias también preparados, tanto en civil, penal, en familia, laboral y comercial. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo? Si usted tiene alguna consulta, alguna duda, algún problema que usted avisora que pueda tener algún, ¿por qué no?, destino judicial. Lo primero que tiene que hacer uno es consultar con su abogado. Seguimos aquí en Cuarto Intermedio, Roque, y el tema, como ya lo anticipamos, las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas. Bueno, para ello vamos a entrevistar a la doctora Julia Figueroa, quien es directora de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Salta. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Buenas tardes. Y está también con nosotros el doctor Pablo Silvester, quien es abogado de Nuevas Tecnologías, un amigo de la casa. Un amigo de la casa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, el tema, esto de las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las ventajas de esta figura societaria relativamente nueva? La tenemos instalada. Ya lleva 2 años, sí, la ley de SAS. No es tan nueva, digamos. La SAS es un nuevo tipo social que, para simplificar un poco, es una SRL con acciones. Tienen todas las ventajas tradicionales de la SRL y además es una sociedad por acciones. O sea, es un híbrido, si quieren, entre la SA, pero con la simplificación y la gestión que tiene la SRL. Las ventajas son muchas, ¿no? Es una sociedad que viene dentro de una ley de apoyo a los emprendedores. Está pensada en primer lugar para los emprendedores, pero está pensada, yo les diría que sobre todo para las pymes, ¿no? O sea, es más amplio que los emprendedores, que el mundo de la tecnología, que venía pidiendo alguna ley de este tipo, sino en general es muy útil para las pymes en general. Por ejemplo, una persona tiene un capital, ¿no es cierto? Se asocia con otra persona, ¿no es cierto? Que puede poner también otro capital. O no, puede ser unilateral. O puede ser unilateral. La sociedad de una sola persona. Claro. Y bueno, quiere constituir una empresa, entonces cree necesario, por el volumen que va a tener, constituir una sociedad. Usualmente haría una SRL, ¿no es cierto? Por lo engorroso que eso implica. Exactamente. Pero, bueno, viene esta figura a no a reemplazarlo, pero sí a ofrecer una nueva oportunidad. Así es. Esto en otros países existe también de manera idéntica, similar. Sí, existe en varios países. De hecho, viene supuestamente de Francia, que la tienen desde el año 94, y en Colombia, que el otro día vino una persona que es una autoridad registral precisamente de Colombia y que previamente estuvo en un citral, llevan 10 años ya con la SAS y las estadísticas son que del 2016, 2017, todas las estadísticas de los últimos años, algo así como el 98% de las sociedades que se constituyeron en Colombia son SAS. Y además en Colombia tiene algo muy, ya que me presentaste con Nuevas Tecnologías, algo muy novedoso, que en el registro, ¿no?, tienen un robot de inteligencia artificial que resuelve los problemas, los conflictos societarios de SAS. Sin carácter vinculante de momento, sí, pero uno carga los datos
y el robot le dice si gana o no gana, ¿no? Y entonces eso hace que todas las impugnaciones de asamblea y demás se puedan resolver en el día, en vez de hacer un juicio de... Claro, de impugnación. ¿No? Bueno, esto es muy importante, Gonzalo, porque en Argentina el pequeño y mediano empresario es generador de riqueza genuina en nuestro país también, y también de trabajo. Entonces esto es muy importante, ¿no es cierto?, a la hora de poder de simplificar la tarea. Y realmente es simple. Yo le comentaba sí. antes que hoy hice una SAS en IGJ, que tiene un registro que es una plataforma esta se llama Trámites a Distancia, que es una plataforma de blockchain, que es el sistema y tardás 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos en cargar los datos, ¿no? Desde tu oficina, desde tu escritorio, desde tu casa. Exactamente. Si tenés firma digital, podés firmar. Si uno de los socios tiene firma digital, valida la firma de todos los otros con su firma digital. O sea, es un trámite muy fácil, ¿no? Como la doctora les puede contar. La parte de registrar, doctora. A eso vamos. El doctor Silvestre constituyó la sociedad en esa plataforma digital. Bueno. Se pusieron de acuerdo los empresarios. Yo les cuento cómo es en Salta. En Salta actualmente se constituyen SAS bajo la órbita del registro público que está en el juzgado de Minas y en lo comercial del registro. Hay una ley provincial que es la 8086 que determinó la unificación del registro con la inspección de personas jurídicas, que está a cargo de la doctora Verónica Miranda, bajo la órbita de mi dirección, que es Dirección General de Sociedades Comerciales. Tenemos un plazo de 2 años para unificar la competencia, lo que implica transferir todos los trámites, legajos y demás documentación judicial a la administración pública. O sea que el juzgado de Minas va a ser juzgado de Minas exclusivamente. Solamente va a ser el juzgado de Minas. Sí, va a funcionar con 2 secretarías, va a tener una estructura usual de juzgado. La inspección, que es donde estoy yo, está armando una estructura nueva para recibir este registro y estamos trabajando en procesos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, actualmente está bajo el juzgado que tiene el Código Procesal Civil Comercial, tiene días de nota, tiene otro procedimiento y es en papel. Claro. La primera competencia que vamos a asumir por una cuestión de necesidad, porque la ley de SAS plantea la incorporación de tecnologías como parte de la simplificación y flexibilización que determina, urge, digamos, la necesidad de transferirlo al gobierno provincial, porque el gobierno ya cuenta con firma digital y expediente electrónico y demás tecnología para facilitar. Estamos bastante lejos del robot, pero no es lo que plantea la ley. Estamos, por suerte, bastante cerca del objetivo que plantea la ley, que son 24 horas a partir del día siguiente de la presentación. Para lograr eso, se simplifican los trámites registrales que solía tener el registro. Se da vuelta, digamos, en el sentido de que se le requiere al ciudadano con la información clara de lo que tiene que presentar, que sea prolijo, que lo presente completando los requisitos, si no, no ingresa a la administración. Porque pasa mucho... Estamos hablando siempre del ingreso de manera digital. En una primera etapa, en Salta planteamos que se ingrese en forma física. No porque no podamos entrar directamente a lo digital, sino porque consideramos necesario respetar un poco la cultura jurídica local, más allá de que en otras provincias sea distinto. Nosotros hicimos como un análisis de situación concreta de nuestra provincia, y consideramos importante que sea un paso a paso. Claro, una cuestión gradual. Gradual. Entonces, en una primera etapa va a ser físico, pero inmediatamente se lo digitaliza. Y lo subimos a un expediente digital, electrónico, y termina con una resolución digital, que es el contrato constitutivo, más la resolución con firma digital nuestra, que es este contrato que hoy en día se usa para moverse las pymes y los emprendedores en el mundo en forma digital. O sea que Salta entra directamente al nivel de tecnología que exige la SAS con esta incorporación de tecnología. Más adelante seguramente la gente ya empezará a tomarlo como propio al trámite simplificado y entender los procesos, y inmediatamente se dejará de pedir el papel. El papel, exactamente. ¿Cuál es la vida, el transcurrir de una SAS, ¿no es cierto? Porque, bueno, más o menos la mayoría de la gente ya entiende o sabe, conoce de manera genérica qué es una sociedad anónima, cuál es una SRL, pero qué características propias tiene la SAS en el transcurrir diario, ¿no es cierto?, del desenvolvimiento, por ejemplo, de una pequeña empresa. Bueno, la SAS tiene muchas características que se están, digamos, desplegando, como comentaba la doctora. Por ejemplo, toda la gestión es digital. Eso incluye los libros, tanto de actas como la contabilidad, etcétera, etcétera. Todo se maneja digital.
En la plataforma esta de IGJ, que es como la plataforma testigo, si quieren, nuevamente es una plataforma de blockchain, que quiere decir que hay que generar un código que va certificando cada una de las actas que se van haciendo, o de la contabilidad, de los libros contables que se van cargando. O sea, hay un legajo digital en donde la sociedad va plasmando los documentos que va... un legajo de la propia sociedad. Sí. O sea, a la autoridad de control, un legajo la digital, que sea, sí, se le va subiendo el hash, se le va subiendo el código, porque ese código certifica que el documento no ha sido modificado, ¿no? Es como funciona con lo mismo que el Bitcoin, las monedas estas, las criptomonedas, es la misma plataforma. Y ese código hash es el que valida cada uno de los cambios. Eso para abogados y contadores va a obligar a trabajar en tiempo real, cosa que muchas veces, viste que los libros de acta a veces han quedado en el olvido y de repente hay que actualizarlo a día de hoy y demás. Eso se va a acabar porque hay una mayor libertad en el manejo de las SAS, pero al mismo tiempo eso implica una cierta mayor responsabilidad de los propios gestores, de los administradores, etcétera, de llevar los libros al día, de que cada cosa que van haciendo va quedando registrada digitalmente, ¿no? Entonces, es una nueva manera de trabajar y es un desafío. Sí. En cuanto a la participación societaria, digamos, ¿cómo se pueden vender acciones? ¿Qué se permite en este caso? Todo. ¿Qué se puede negociar? ¿Pueden participar en la bolsa? Las sociedades, en la bolsa no. No. Pero las sociedades están explotando, digamos, el concepto que tenemos, el que ayer lo comentamos en el taller que tuvimos con la doctora Figueroa. Ahora se cambió lo que antes eran las sociedades de hecho, irregulares y demás. Ha habido un cambio, el más importante posiblemente en la ley de sociedades, donde ya prima la autonomía y la voluntad. Los socios y los administradores hacen un poco lo que quieren y son responsables. Eso significa que, por ejemplo, el capital social casi ha desaparecido. La SAS ha sido la punta de lanza para todos estos cambios. En cuanto al tema de la responsabilidad, por ejemplo. En cuanto al tema del capital social, las SAS por ley son 2 salarios mínimos vital y móvil y capital mínimo. O sea, con 20.000 pesos, de los cuales se integra el 25% como cualquier sociedad de capital, o sea, con 7.000 pesos tenés una sociedad de responsabilidad limitada a tu aporte, digamos, ¿no? El objeto social también desaparece prácticamente, la sociedad puede hacer de todo. O sea, es una especie de liberalización del derecho societario, ¿no? A través de la SAS, y donde la responsabilidad de los es limitada, son acciones, o sea, la responsabilidad es como la sociedad anónima, son acciones, las acciones permiten un montón de cosas para los emprendedores también, que los emprendedores buscan tarde o temprano inversores, alguien que les preste. Si ese inversor entra comprando acciones, ¿no? Las acciones permiten venderse fácil y además permiten restringir cosas, permiten establecer clases, se llaman, clases de acciones, acciones sin voto, por ejemplo. Los inversores ponen dinero pero no votan, ¿no? Esos son reclamos del sector emprendedor que están en las SAS. Hay montones de cosas, es como un juguete que hay que un poco empezar a ver todas las posibilidades que ofrece, pero que en mi opinión es muy útil. En estos 2 años de vigencia de la ley que establece esta nueva figura societaria, ¿cómo la hemos recibido los salteños, digamos? Bien, hay hasta la fecha cerca de 60 y pico de SAS, lo cual es un número importante. Considero, al igual que el doctor, que la SAS un poco probablemente reemplace varios tipos societarios, sobre todo por el objeto múltiple. Entonces uno tiene que pensar como emprendedor o empresario que no va a tener que constituir 2 sociedades como antes para hacer 2 cosas quizá conexas. O sea, ahora uno puede agregar un objeto social o tener un objeto tan amplio que puede seguir las actividades con una sola personería. Entonces, como una economía de procesos en cuanto a que una sola personería jurídica sirve para hacer absolutamente todo. De hecho, se constituye algo importante, que se constituye con estatuto tipo y edicto tipo. O sea, no es que para que sean 24 horas, ¿no? No es que se puede redactar tan libremente. En Buenos Aires, por ejemplo, el objeto tipo incluye, creo que es de la A a la K, todas las actividades y todas las SAS se constituyen con esta amplitud. O sea que en realidad no están declarando claramente su objeto, sino que dicen vamos a hacer todos los objetos. Entonces uno en la actividad de una sociedad no tiene la necesidad de generar
una modificación de objeto o otra sociedad para ser el proveedor de la sociedad inicial o lo que fuera. Claro. Entonces, bueno, creo que eso... Y la cuestión de publicidad, digamos, dentro de la dirección que está a tu cargo, digamos, ¿es posible consultar ¿Qué información es pública y qué no? Digamos, bueno, la ley de sociedades plantea la obligación de los registros en el artículo 9 de la ley de sociedades de llevar lo que se llama el legajo. Sí. El legajo de la sociedad es lo público, es lo que las sociedades tienen que inscribir y publicitar como parte de esta inscripción. ¿El estatuto? Es el estatuto. Todo es por edicto en el boletín oficial. Al momento de la inscripción, sí. Parte de la inscripción es publicarlo. Esa publicación y ese documento inscripto pasa al legajo. Entonces uno puede ver en el legajo la historia de la sociedad. Claro. O sea, las modificaciones de contrato, de sí. Socios, en los casos de las sociedades cerradas, aumento de capital, modificación de objetos, liquidación, disolución. Sí. O sea, claro. la vida societaria uno la puede ver, todo lo que es objeto de inscripción. Sí. La vida empresarial sí. Es otro tema. Balances, sí. Asambleas. Están en el derecho privado. Sí. O sea, en principio la sociedad... Sí. Que no es así en otros lugares del mundo, como nos decía el doctor Silvester. No. Todo público, digamos. En España se llaman las cuentas anuales, que es sí. Lo que aprueba la asamblea cada año. Sí. Es público y se puede acceder por internet. Vos podés saber cuánto fue la cuenta de resultados, ¿no? De cada año de la sociedad que aprobó la reunión de socios, etcétera, etcétera, que es una información básica para cualquier cosa, ¿no? Claro. Si tenés que justificar como pasa en Argentina, un interés legítimo, ya claro. Entrás, sí. Digamos, en el debate. La barrera. En el debate. Bueno, la verdad que muy interesante. Quizás sea un desafío para los próximos años, así como hablamos de un Estado transparente, también de las sociedades comerciales transparentes. Son temas para tratar en el próximo. Hacia eso vamos. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy claro, doctor. Muchas gracias. Hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Así es, ya seguimos. Por las señales somos altas, ya volvemos. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Ser padres, qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en cuarto intermedio, amigos. En este nuevo bloque vamos a hablar, como decíamos al principio del programa, de seguros de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué hacer en caso de accidente de tránsito. En este caso nos está acompañando el doctor Arturo García Rams, quien es abogado y productor de seguros. ¿Cómo está, Arturo? Muchas gracias por venir. Roque, muchas gracias a vos. No, bueno, muchísimas gracias por venir. Y hablar de un tema que, te confieso, hemos hablado muchas veces, pero siempre de distinta óptica, nunca de una manera integral. Y en este caso, bueno, vos al ser productor de seguros nos interesa mucho tu mirada para ver qué consejos les podemos dar a los clientes que nos están viendo en este momento. Bien,
Siempre, comúnmente, el seguro que todos tenemos y que es obligatorio por la ley de tránsito es el seguro automotor. La ley de tránsito nos pide una cobertura obligatoria de responsabilidad civil. ¿Sí? La responsabilidad civil responde ante un siniestro, cobertura de daños materiales y físicas que uno produce por un evento dañoso. Cuando nos produce el hecho, cuando chocamos con un tercero, comúnmente vamos a presentar la póliza de seguros, que es el instrumento de seguros que queda plasmada nuestra cobertura, cuál es nuestra compañía de seguros y la vigencia del seguro. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Pasa mucho que hay un accidente, se bajan las partes, las 2 o 3 partes que sufrieron el accidente y dicen, bueno, a ver, nos intercambiamos, el famoso intercambiamos seguro. Seguro. ¿No es cierto? Para ver qué tipo de seguro tiene, pero muy pocas veces las personas, te confieso, los clientes se fijan si realmente está en vigencia. Vos recién hablaste que tiene que estar en vigencia la póliza. Claro, sí. ¿Qué pasa si se venció hace 2 o 3 días? ¿No es cierto? Una persona, el cliente que nos está viendo, por ejemplo, se olvidó de renovar su seguro, lo venía renovando mensualmente o anualmente y, bueno, pasaron unos breves días, menos de una semana, y comprueba al momento de tener el accidente que el seguro está vencido. ¿Es válido la póliza? No es válido. La póliza, la compañía de seguro no va a responder. Va a responder si la persona física que produjo el daño. Por eso es importante tener vigencia el seguro. Entonces, si pasó un día de vencimiento, chao. Con un día de vencimiento ya no responde la compañía de seguros y la propia persona, y más que es costoso, digamos, los arreglos hoy en día, tiene que... Y los reclamos también son costosos, ¿no? Cuando llegan estados judiciales se inflan un poco. Exacto, sí, porque cuando hay juicio, digamos, se reclama varios rubros, además de los materiales y daños físicos, que no está comprendido en un acuerdo extrajudicial. Bueno, cuando uno va a tomar un seguro, justamente porque la ley lo obliga a tener lo que se denomina en la calle un seguro contra terceros, ¿no es cierto? Exacto. Que es lo mínimo que una persona que tenga un automotor debería aportar al momento de tener el accidente. Sí. Ahora bien, uno cuando va a las empresas de seguro, también es cierto que te ofrece un montón de niveles o clases de seguros, ¿no es cierto? Uno que te cubre contra granizo, contra todo evento. ¿Cuál recomiendas vos, ¿no es cierto?, que la persona debería tener? Ya sabemos que por ley lo mínimo es un seguro contra terceros. Sí, yo siempre recomiendo contratar un seguro de todo riesgo que cubre daños propios que uno produce o que le produce un tercero y el que es responsabilidad civil. Eso, digamos, que cuando, por ejemplo, yo hago que a vos, yo te choco a vos, la compañía de seguros mía responde por mis propios arreglos y los arreglos tuyos. También tiene otra cobertura de cristales, parabrisas, luneta, o si se rompe una cerradura. También debería cubrirte, porque a mí me pasó, le debe pasar también al inteligente, que en un caso concreto yo tuve, ¿no es cierto?, una ruptura de un lente, un retrovisor, un espejo retrovisor, la puerta del conductor. Cuando voy al seguro, yo tenía en teoría seguro contra cristal y me dice, no, eso no es un cristal. Cristal, me decía, era, por ejemplo, la óptica. La parte de... Bueno, pero es lo mío, o sea, uno cuando lee las condiciones generales entiende que cualquier vidrio lo interpreta como cristal, y lo empareja lo que sería un espejo retrovisor a una óptica. Sí, siempre es importante. ¿Qué se entiende por cristales, por ejemplo, ¿no? Que me entró a mí la duda para ver si vuelvo a reclamar. Cristales está comprendido lo que es luneta, o sea, la parte de paragolpe trasero, y lo que es parabrisas, parte delantera. Ajá. Y los vidrios laterales. Además, siempre depende de cada compañía, por eso es importante ver la póliza de seguros antes de contratar. También es importante asesorarse con un productor de seguros que lo va a orientar y le va, digamos, a asesorar y a direccionar mejor que contratar. Bueno, una vez que se produce el accidente, ¿cuál es el plazo para denunciar a mi seguro, ¿no es cierto? Y denunciar también, si es necesario o no, chequear de que la otra persona haya denunciado en su seguro el accidente. Por ley de seguro establece un plazo de 72 horas. ¿Hábiles o corridas? Corridas. Sí. Se puede, por excepción, denunciar después de 72 horas por un caso grave.
Si por ejemplo el accidentado está grave, obviamente está no va a ir. internado, por ejemplo, obviamente ese plazo no se corre, cuenta. exactamente. Pero por ejemplo, si sucede un viernes el accidente, se cuenta sábado y domingo como plazo para realizar la denuncia. Sí, se encuentra. Sí. Tienen que realizarlo, por ejemplo, vía email o por teléfono. Sí, hoy hay digamos, páginas de internet, se puede hacer online, si no, mismo el productor de seguros lo puede subir a la denuncia y después, bueno, después de que se produce el hecho, hay 30 días que se denuncia en la otra compañía para que la compañía de seguros se expida. 30 días, ese es también su plazo de ley. Sí, ¿No es un plazo que se estima generalmente las empresas? No, es un plazo establecido por ley de seguros, que digamos antes de esa fecha debe haber una resolución de la compañía de seguros sobre si se rechaza el siniestro o lo acepta. Después seguramente si se rechaza se va a enviar una carta documento y se va a expedir sobre si corresponde o no. Bueno, y dentro de los requisitos que llevan el tema de denunciar o avisar al seguro del accidente, ¿qué suelen pedir las empresas? ¿Qué hay que tener en cuenta también como consumidor? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué papeles acercar o qué datos aportar a la aseguradora? Bien, lo más importante siempre cuando va a la otra compañía, al tercero, llevar su denuncia ante su compañía de seguros hecha. ¿Sí? Se acompaña un certificado de cobertura y además se acompaña fotos del hecho, cédula verde, registro conducir y después la denuncia policial. Eso es muy importante, la denuncia policial. Tiene que ser denuncia policial porque muchas veces la persona que tiene un accidente y la policía, en la misma comisaría le dicen no realicé una denuncia, realicé una exposición. Una exposición de hechos, exactamente. ¿Qué es recomendable? Dice, ¿se tiene que poner firme la persona y decir no, haceme la denuncia? No, en realidad la denuncia policial se deriva cuando hay lesiones. Si es un choque de tránsito común de chapa, como se dice, del material, solamente composición de hechos. Hay una exposición. Exactamente. ¿Este también es requisito obligatorio o puede saltearse? Hay muchas compañías que lo piden, la mayoría. Y después también se pide, importante, el presupuesto del taller. 2 presupuestos por lo general para comparar si es viable o no. Y en el caso si hay lesiones, un certificado médico o copia de la historia clínica donde figure. Bueno, ¿qué pasa? Sucedió el accidente, lo intercambiamos seguro, pero yo realmente dudo si la otra persona fue a denunciar el accidente a su empresa. Yo puedo alguna forma de constatar de que si la otra persona que me chocó realizó la denuncia y si no, yo la tengo que realizar. Sí, en realidad, antes de acercar los papeles a la tercera compañía, la otra compañía del tercero, se tiene que, digamos, que verificar si ha efectuado la denuncia, porque si no lo hizo, no se puede, digamos, dejar la documentación correspondiente. Y en el caso de que la otra persona no quiera hacer la denuncia, se lo intima por carta documento bajo procedimiento de que la misma persona del tercero se haga responsable de los daños. Bueno, este es el caso del seguro para accidentes automovilísticos, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Automotores o motovehículos, que es obligatorio tener el seguro. Pero hay otros casos de la vida cotidiana que no exigen tener seguro, ¿no es cierto? Muchas veces. Por ejemplo, y muchas personas contratan y muchos no, que es el seguro contra incendio. Exacto. ¿En qué consiste este seguro? Bueno, uno interpreta, sufrió un incendio y te tiene cool, pero ¿existe alguna característica más específica que quizá nos puedan ilustrar en qué consiste este contrato? Sí, el seguro de incendio se establece en lo que se llama cobertura de combinado familiar, que viene, digamos, un paquete de varios seguros, responsabilidad civil, incendio. Y bueno, en caso de que se produzca el daño, bueno, la compañía responde con la indemnización de los daños producidos dentro de la vivienda, o si fue un comercio. Se establece, bueno, lo mismo plazo, la compañía tiene 30 días para expedirse, se envía un perito que verifique los daños. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo pongo la denuncia de que yo tenía justo unos ahorros, ¿no es cierto? Yo tenía el seguro contra incendio, se incendió mi casa, mi negocio, y yo digo, bueno, no, dentro de las pérdidas están los televisores, los móviles, los muebles, y también había dinero. ¿Es posible realizar este planteo y que haya un reconocimiento por parte de la empresa? No, porque antes de contratar la póliza se fijan los muebles que uno tiene y los valores que tiene. Y además te piden un par de requisitos más del perito que verifica si eso es mercadería
o esas cosas moles existen, pero si se quiere, digamos, establecer otro tipo de porque, por ejemplo, en un comercio es probable que exista un comercio, ¿no es cierto?, que tenga un gran flujo de liquidez, ¿no es cierto?, sí, que tenga dinero, por ejemplo, las cajas registradoras, ¿no es cierto?, que tengan 10.000, 20.000 pesos o quizás 100.000 pesos, sí, en las cajas registradoras. ¿Eso no ocurría en principio? En principio, sí, hay variables, o sea, hay excepciones. Claro, se pueden llegar a establecer excepciones. Sí, si hay un comercio que normalmente opera con mercadería, tanta cantidad de mercadería, ya se asegura ese monto fijo, que es un monto fijo lo que se establece en la póliza, y la compañía responde sobre ese monto que se ha producido el daño. Pero, por ejemplo, en caso, bueno, ya sea del accidente de tránsito o del incendio, ¿qué sucede cuando uno contrata, ¿no es cierto?, por obligación se va obligado a contratar un seguro? Y por ahí muchas veces las personas, seamos honestos, no contratan a la mejor empresa de seguro, a la empresa mejor rankeada o la que tiene más reconocimiento a la hora de responder, ¿no es cierto? Y se ve que uno realizó la denuncia, sufrió el siniestro, realiza la denuncia y ve que la empresa de seguro no aparece. Y ahí es lo que uno ¿hay que intimarlo hacer por carta documento? O... Sí, primero se intima por carta documento, como decís. Si no responden, se hace una denuncia en Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el ente regulador que maneja este tipo de pleitos. O si no, una denuncia de defensa del consumidor. O sea, uno ya le puede ir diciendo a Defensa del Consumidor de la provincia o a la Superintendencia de Seguros de la Nación, dice, mira, yo tengo esta empresa está habilitada por la Superintendencia de Seguros, una empresa que realmente existe, pero que se están haciendo los sota, ¿no?, como dice vulgarmente. Y que pasa mucho, realmente pasa mucho, de que las empresas de seguros son muy lerdas para responder, o uno piensa que están catimando o haciendo cálculos, ¿no es cierto?, financieros para ver en qué momento aparecer y responder. Sí, también hay mucho, digamos, el productor, que es intermediario entre el asegurado, el cliente, y el asegurador, digamos, como que extrabarle el trámite y obviamente gestionar a favor del cliente o el asegurado. ¿Y vos qué le recomendás al asegurador, al consumidor, ¿no?, que esté encima de la empresa, a pesar de que, bueno, cumple mensualmente con el pago, pero de la póliza, pero hay que estar encima de la empresa, ver si realmente se presentó, si realmente cumplió, si realmente hizo el aporte que tenía que realizar? Claro, sí. Eso. ¿Cuál es el plazo que más o menos aproximado que hay que otorgarle, ¿no?, a la empresa? Primero, de que se hace la denuncia administrativa en seguro, bueno, como te dije, hay un plazo de 30 días fijo, general, que se tiene que expedir. Y después tiene otros 15 días más para abonar, digamos, después de la resolución, para abonar la indemnización. O sea que aproximadamente un mes hay que estar atentos, no perderle pisada, ¿no es cierto?, estar encima de la empresa, porque, bueno, muchas veces quizá también, como decías, intermediarios que están en el medio no están siendo eficaces realmente con su trabajo. Claro, exacto. Pero por eso también es importante la tarea del productor, la relación del productor con la compañía de seguros. El productor, digamos, como el abogado, digamos, que defiende los derechos del asegurado. Obviamente al productor el mismo cliente no le paga directamente, sino él tiene comisiones sobre la prima que se abona mensualmente o depende de cada seguro. Bueno, la verdad que muy claro, doctor. Entonces recomendamos a las personas que estén atentas, que tengan el seguro al día, que esté pagado, que no se diga, no, bueno, pago pasado mañana, que estén al día con el seguro, y que le envíen las pólizas, ¿no? Es algo que es muy engorroso, también es cierto, la empresa tiene que hacer una curva, porque a veces son muy engorrosos las pólizas. Sí, por eso, bueno, también es importante la tarea del productor. El productor, hacer el productor. Que lo asesore bien, si tiene dudas, lo consulte, porque después se acuerdan del seguro cuando se produce el daño, cuando hay un siniestro, cuando hay un choque. Y que chequen en la página de la Superintendencia de Seguros, ¿no es cierto? Sí. Y también que googleen a ver las empresas, si va a hacer algún cambio de empresa, cuál es la trayectoria que tienen. Sí, es importante eso, es verdad que es importante. Quizás se paga a veces por pagar unos pesos de más, o una buena compañía, y también, como te dije, el productor también es importante en esta tarea de asesorar al cliente, responder cuando hay un siniestro. Es muy importante. Bueno, la verdad que Arturo, muchísimas gracias. Están los datos ahí en el Zócalo para que si quieran contactar con vos.
Y te agradecemos muchísimo, como siempre. Muchas gracias, Roque. Bueno, hacemos una pausa. Quédese por la señal de Somos Alta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo, ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no, ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, último bloque. Así es, Gonzalo. Bueno, para presentar lo que anunciamos al comienzo de nuestro programa, finalmente, con lo que fue la noticia que conmovió a la judicatura salteña. Y bien decís, conmovió porque fue lo que se comentó en todos los pasillos de tribunales y, digamos, conmovió también a la sociedad. Digamos, se desarrollaba en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Concurso para designar al fiscal de corte. Bueno, para ello hemos invitado y vamos a entrevistar a uno de los protagonistas de lo que fue este concurso. Está con nosotros quien es también abogada delegada en el Consejo de la Magistratura, la doctora Marisa Falconier. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vos nos representás, contemos a todos los abogados, ¿no es cierto? Sos uno de los representantes de todos los matriculados en el Consejo de la Magistratura. Así es, el Consejo de la Magistratura tiene una composición de política por diputados, de magistrados por Ministerio Público, lo que es jueces de corte y jueces de primera o segunda instancia, y después el estamento de abogados, que está compuesto por 3 abogados elegidos en forma directa. No representamos al colegio, quiero aclarar, porque siempre hay una confusión que nosotros somos representantes del Colegio de Abogados. Nosotros hemos sido electos directamente, pero no formamos parte del Colegio de Abogados. Bueno, en el caso del doctor César Rodríguez Galinde, él es vicepresidente del Colegio de Abogados, pero más allá de eso, nosotros representamos a la matrícula en sí mismos, ¿sí? Así es. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió en este concurso donde se elegía al fiscal ante la Corte? Hubo varios exámenes, la gente inclusive puede ingresar, Gonzalo, en el link que está en pantalla en este momento, a lo que fue la entrevista, porque las entrevistas se televisan y se graban. Así es, efectivamente. La semana pasada, el jueves 25, justamente terminaron con la entrevista oral, ¿sí?, el concurso para seleccionar el cargo de fiscal ante la Corte número 1.
En ese día quedaron 6 personas, 6 concursantes, 6 abogados, ¿sí? Y se tomaron las entrevistas definitivas. Al finalizar el concurso se abre una etapa que es secreta, digamos, de deliberación de los miembros de que participaron en ese concurso. Es secreta y además no hay un acta. No se le abre absolutamente nada, es decir, terminan de exponer o de ser entrevistado cada uno de las personas que se han postulado para el cargo, luego de atravesar 2 etapas más, que es la etapa de los antecedentes y la etapa de la evaluación escrita, ¿sí? Termina las entrevistas y se retiran de la sala todo lo que es taquígrafa y demás empleados del consejo, exactamente, un cónclave, y que es sí, algo así. Sí. Y quedamos los miembros del consejo deliberando y votando acerca de quiénes van a conformar la terna que en orden alfabético se va a remitir al gobernador. Lo que sucedió fue simplemente esto: cuando terminó el plenario hubo consenso en realizar una terna, de elevar una terna, es decir, de no declarar desierto, porque esto es una de las opciones que tiene el consejo. Sí. Y hubo consenso en que esa terna esté constituida por el doctor Alejandro Lavaque, que realmente es destacable el concurso, su calificación en el concurso fue excelente, fue una de las mejores entrevistas que yo vi de él. Recordemos, él tiene muchísimas ternas, inclusive en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Él quedó con 74 puntos casi. Y después le seguían los doctores, la doctora Gabriela Domínguez y el doctor Eduardo Silvestre. ¿Con qué puntaje cuando yo me voy cuando yo me voy del concurso, la doctora Domínguez y el doctor Silvestre quedaban con un puntaje casi muy similar, y por centésimas la doctora Domínguez quedaba arriba del doctor Silvestre. ¿Qué puntaje era? Porque hablamos... Y bueno, tal como como ha quedado la resolución, digamos, yo me fui en ese momento en el convencimiento de que la doctora Domínguez tenía 55.88, 88-89, más o menos por ahí, y el doctor Silvestre 55.0203. Claro. Como ustedes ven, son centésimas, pero así todo ocupaba un segundo lugar. Aclarando que la terna al gobernador se la manda por orden alfabético, es decir, Domínguez, Lavaque, Silvestre. El tema es, en la entrevista oral, el doctor Silvestre había obtenido una calificación más alta que la doctora Domínguez, pero por los antecedentes que tenía Domínguez y sobre todo por su evaluación escrita, que era superior, es más, a mi entender, y te diría que la mayoría del consejo, la mejor evaluación escrita fue la de la doctora Domínguez, inclusive que la del doctor Lavaque, que le siguió ahí por un punto, ¿sí? Entonces, cuando termina el plenario, me voy a trabajar, digamos, porque terminó tipo 5 de la tarde en el convencimiento de que esa era la terna, que de hecho es la terna que se envió al gobernador, pero el puntaje era... ¿Qué es lo que sucede y lo que uno espera del consejo? Que mantenga lo que sea decidido. Exactamente. Sí. Después, con posterioridad a eso, se da un periodo de disidencias, que hay consejeros que no están de acuerdo con esa, si bien aceptan la terna, ¿sí? Que es lo que en mi caso, yo quiero aclarar que yo acepto esa terna, no estoy en disconformidad, pero sucede que se abre un periodo, digamos, donde los consejeros presentan su disidencia, ya sea porque consideran que debían obtener un puntaje menor o mayor en la entrevista. De hecho, les doy un ejemplo de hace 2 concursos, el doctor Romani lo hizo a favor del doctor Salomón, Héctor Salomón, de Embarcación. Yo lo hice en el caso de la Sala 3 el año pasado en un concurso a favor de la doctora Sandra Cointe. El doctor Albarracín lo hizo para Familia 4, o sea, es muy común hacer disidencia. Claro. En este caso parecería que no era tan común la disidencia. Lo que no fue común fue que cuando a mí me mandan al estudio para hacer firmar la resolución, a simple vista se había mantenido lo que se habló, lo que yo considero que se había hablado en el plenario. Claro. ¿Sí? Porque es algo particular mío, digamos. Sí. Pero cuando después de firmada reviso los antecedentes en la página web del Consejo de la Magistratura, que es donde suben las resoluciones, me doy con esta diferencia, es un dígito. O sea, por ahí ustedes dirán, doctora, ¿cómo no va a leer lo que firma? Claro. Estamos hablando de, en vez de poner un 2, pusieron
un 5 pusieron un 3. No, claro, ¿sí? pero significa elevarlo en la terna, por más centésimas o... Claro, significa modificar el puntaje. Exactamente. Significa modificar el puntaje. Entonces, más allá de eso, o sea, el resto de los consejeros están de acuerdo con la terna porque en definitiva se sigue manteniendo estas 3 personas postuladas. Para mí tenía cierto valor esta modificación. Claro. ¿Sí? Algunos consejeros dirán que no hubo modificación, que eso fue lo que decidieron y está perfecto y quizás lo hicieron. ¿Por qué? Quizás cuando yo me retiré del consejo las deliberaciones siguieron y se terminó modificando el consejo. No lo sé. Y vale eso, sí, tiene pleno valor. O sea, digamos, la etapa en la que uno le asigna puntaje va desde que termina la entrevista hasta que se firma la resolución y se publica en el boletín oficial. O sea, que todo lo que sucede en ese transcurso tiene pleno valor porque la etapa no está cerrada, ¿me entienden? Sí, claro. Inclusive lo que cuenta es la resolución final. Claro. Entonces, de ahí mi decisión, al ver que a mí parece, a mi punto de vista, como les digo, es algo personal, se había modificado 2 dígitos en la puntuación de la doctora Domínguez, ¿sí? Es decir, de una entrevista que se le había asignado 16 puntos, se rebajó a 14 puntos, consideré primero que era totalmente injusto, porque la doctora Domínguez para mí supera con creces el perfil para el cargo del doctor Silvester, que sí lo tiene, pero no en el mismo nivel que la doctora Domínguez. Lo conozco personalmente, tengo referencias personales. El doctor Silvester cuando fue funcionario de la justicia fue un excelente funcionario en el ámbito federal, ¿sí? Pero el tema es que dejó muchos años de ejercer la profesión o de tener en contacto un expediente. Claro. Que nosotros valoramos mucho eso, los que ejercemos la profesión. Así es. Sabemos, aparte, las leyes cambian, la forma, todo cambia, inclusive los criterios, las acordadas. Yo les puedo asegurar que cuando el doctor Silvester dejó el federal, era todo escrito, por papel. Ahora está todo digitalizado, me refiero, hasta eso cambia, ¿sí? Entonces, para mí fue importante, simplemente eso. Y más allá de eso, yo considero que en cierta forma... al no haberme avisado o advertido que hubo una modificación del puntaje, pero por eso parte... se advierte normalmente, digamos, el Consejo de Magistratura. A mí jamás me había pasado, me había pasado, siempre cuando hay una modificación en ese periodo, porque vuelvo a reiterar, el concurso no está cerrado hasta que no se publica la terna final, la resolución final. Cuando hay alguna modificación porque alguien hizo una disidencia, o lo que sea, alguna cuestión, siempre alguien, me refiero a algún empleado, a algún secretario, siempre te avisan, te advierten. Ojo, fíjate lo que está firmando porque hay esto. A mí nadie me avisó, nadie me dijo. Si alguien le avisó a los otros consejeros, ya corre, que hablen ellos, corren por cuerdas. Yo considero que a mí nadie me advirtió, considero entonces que sí se le bajó el puntaje a la doctora Domínguez. Y por eso pidió que se tenga por revocada la firma. Exactamente, yo la resolución ya la había firmado, esa es la verdad. Claro. Yo la había firmado, en el error de que se había mantenido lo que se habló. Claro. Que por ahí alguien que ve de afuera dice, no, doctora, ¿dónde está la gravedad? En definitiva son las mismas personas. Sí, la gravedad es la que no se respeta lo que se ha decidido en una decisión colegiada. Evidentemente, después la decisión siguió, digamos, la discusión y el debate siguió y está muy bien. Y tiene valor, sí tiene valor. Doctora, porque mientras que se tome por mayoría, está perfecto. Y es lo que sucedió. Hay un tema que me parece que es importante dedicarnos unos minutos más, que es el tema... Eso es valioso, que las entrevistas estén grabadas, estén filmadas, que eso esté disponible, para que toda la ciudadanía pueda ver cómo es el desempeño tanto de los que van a rendir como del jurado, ¿verdad? Sí. La verdad que sería interesante como ejercicio ciudadano que nos habituemos. Sí, bueno, quiero destacarte que con nosotros estamos ya, va a ser el año que viene, completamos 4 años, o sea que hay elecciones en el Consejo de la Magistratura, son el 22 de marzo, esto para que vayan sabiendo los colegas. Cuando nosotros llegamos al Consejo propusimos esta modalidad de filmar las entrevistas, inclusive se firman los exámenes escritos también. A veces parece que el jurado se olvida de que lo están filmando, ¿no? Sí, porque sucede. Uno ve como observador neutral y viendo ese concurso puntual del fiscal de corte una diferencia de trato, hasta desagradable, el trato que han tenido algunos de los concursantes con respecto a otros. Lamento decirlo y compartir plenamente, Gonzalo, con vos. En esta oportunidad no me molesta solamente el hecho puntual que fue objeto de mi disidencia,
Me molesta, y te diría por ahí más, esa desigualdad de trato entre el primer concursante, que fue el doctor Sebastián Aguirre Astigueta, y el último concursante, que fue el doctor Eduardo Silvester. El doctor Sebastián Aguirre Astigueta, digamos, un abogado solvente en materia constitucional y demás, realmente ha tenido un trato que no merecía, ¿verdad? Totalmente. Y cuando uno ve la entrevista a Silvester, ve que hay una cierta afinidad entre el presidente, quien presidía, el doctor Catalano, y ese concursante, digamos. Mira, para el que quiera verlo, lo invitamos a verlo. El doctor Aguirre Astigueta parece que estaba en Guantánamo siendo objeto de una requisitoria, y el doctor Silvester en una entrevista de televisión. Entonces, realmente eso lo repudio firmemente, y más tratándose, el doctor Silvester es un abogado de la matrícula, porque en este momento no está ocupando un cargo que le creería que le impide ejercer la profesión. Pero en el caso del doctor Aguirre Astigueta, sabemos que tiene años de ejercicio de la profesión, y como ustedes dicen, es una persona muy solvente. Evidentemente desconozco las razones si es porque trabaja en la municipalidad, si tiene alguna acción. Yo sé que el doctor Aguirre Astigueta ha promovido acciones de inconstitucionalidad. La verdad que lo desconozco, pero realmente doy mis más amplios repudios, y me gustaría que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder, porque primero que, ninguna persona merece ser tratada de esa manera o recibir ese destrato, y más por un tribunal. Lo mínimo que uno puede pedir, más allá de que seamos abogados, magistrados, el respeto que merecemos todos, digno y respetuoso, todos. exactamente. Entonces, en ese sentido, sí hubo una diferencia de trato. Sí, otra cosa que se percibe cuando se ve ese concurso, o algunas entrevistas, digamos, es el excesivo protagonismo de quien preside el tribunal, el doctor Catalano, digamos. Parece que es el único. En este caso, ¿no? Porque no en todos los casos presiden. Exactamente, en este caso. De hecho, si vos ves, si ustedes ven, cuando vean los videos, los abogados de la matrícula, creo que el doctor Romani fue el único que preguntó, porque él tiene una costumbre de establecer como un orden de preferencias según el cargo. Primero él, después el representante de los jueces, después el Ministerio Público, después de la Cámara de Diputados, y al último los abogados, ¿no? También hay una desigualdad de trato en ese sentido. Pero más allá, le digo sinceramente, el clima que se genera con ese destrato, en el caso del doctor Aguirre Astigueta, no da ganas de preguntar absolutamente nada, porque en todo caso lo pones más incómodo. Es como que, no ves las horas que termine ya la entrevista, ¿sí? Porque ves que la persona no la está pasando bien. O sea, la verdad que no tiene por qué hacerlo, más allá de que sea para cubrir un cargo tan importante como fiscal ante la Corte. Por eso te digo, en ese sentido repudio absolutamente. Yo esto lo puse en conocimiento del presidente del Colegio de Abogados, para si el doctor Aguirre Astigueta tiene algún tipo de interés en hacer algún tipo de reclamo, solicitar la defensa del ejercicio profesional, en definitiva. Por supuesto que está en él, eso ya es una cosa particular. Pero déjame decirte por último una cosita. Yo quiero decirte que no es la única vez que en mi caso presento una nota ante el Consejo de la Magistratura o ante alguna institución en mi carácter de miembro del Consejo de la Magistratura. Esta fue una disidencia que yo planteé y que la verdad desconozco cómo llegó a la prensa, ¿sí? Porque por mi parte creo que el único que conocía era el doctor Romani, que iba a hacer la disidencia, y demás nadie tenía conocimiento. Pero nosotros desde el Consejo, como estamento abogado, hemos hecho muchas acciones en pos de darle transparencia y de defender. Eso quiero que sepan. De hecho, nosotros tenemos en este momento todavía una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Justicia, ¿sí? Contra el recurso. Vendría a ser cuando fue el tema del concurso anulado, la Corte designa un tercer representante para cubrir los nuevos concursos, cosa que no pueden hacerlo porque el Consejo de la Magistratura, cada estamento tiene 2 miembros, el titular y el suplente. Consideran que un tercer miembro es un exceso de reglamentación. Bueno, fuimos con esa acción de inconstitución, jamás esto salió en la prensa ni se divulgó, me refiero, hay muchas acciones que se hicieron, que nunca salieron a la prensa. No serán valoradas. Estaba la mirada puesta en este concurso porque es un cargo muy significativo. Lo cual también está muy bien, ¿no? Me parece que esté bien que sea así, pero bueno. Una última pregunta tiene que ver, digamos, usted, doctora, hablaba de que se elevó una terna al Ejecutivo. Pero en los hechos, digamos, uno de los ternados, el que ha obtenido el mayor puntaje, 70. Así es. Hay un 20 puntos, que es una barbaridad de distancia entre los segundos y tercer puesto.
se ha remitido el pliego al Senado para su designación como juez de Cámara. Estoy hablando del doctor Lavaque. Es decir, que de la terna ha quedado un binomio. Correspondería declarar desierto el concurso, decir, bueno, a ver, convoquemos, tratemos de elegir a los mejores, el tema es más que, elevado claro, de 50. en la medida que el doctor Lavaque no sea designado por el Ejecutivo, o sea, primero tiene que transcurrir el periodo de 10 días de impugnaciones en el Senado. Sí. Creo que en el boletín oficial el pliego se publicó del doctor Lavaque, ahora creo que se publicó esta semana, así que tienen que transcurrir 10 días. Después de esos 10 días de periodo de impugnaciones, que son 10 días hábiles, recién el gobernador puede emitir el decreto designándolo. En la medida que el gobernador no lo designe, no está cubierta, digamos, sigue estando pero el hecho de haber remitido el pliego de un ternado no significa decir, bueno, te saco del juego. Él puede renunciar, a ver, sí me parece notorio lo que vos estás diciendo, algo a tomar en cuenta esto de que al día siguiente del concurso de fiscal ante la Corte, el viernes 26, el gobernador haya remitido el pliego a la Cámara de Senadores. Sí me parece curioso, digamos. Exactamente. Porque en el pasillo de tribunales siempre se dijo este concurso ya tiene su designado. Y parecía ser que todo ha sido una maniobra maquiavélica para decir, bueno, el designado que queremos está en carrera. Yo quiero decirte que en mi caso particular siempre se arman rumores en torno a los concursos y que trato de ir con la mente en blanco. Pero eso, tal es así que yo formé parte de esa voluntad mayoritaria de que el doctor Silvester esté en la terna, ¿sí? Pero sí, no deja de ser un hecho analizar el hecho de que se haya remitido, aparte del doctor Lavaque, más allá de su excelencia en los exámenes y su rendimiento, ha estado en millones de ternas y nunca ha sido elegido. Claro. Y justo ahora es elegido para la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Apelación. Para mí, al gobernador se le está remitiendo una terna, sigue siendo 3 personas porque el doctor Lavaque sigue estando en juego. Inclusive, te diría, si es nombrado en la Cámara de Apelación, en la sala 2, él podría, y el gobernador, que sabemos que no lo va a hacer, lo designa como fiscal, él podría renunciar al cargo de camarista y quedarse con el fiscal. Claro. ¿Me entienden? O sea, yo creo que la terna, en los hechos, el gobernador tiene 2 para elegir, lo sabemos, porque no va a cometer el error, por así decirlo, práctico, o va a ser poco práctico volver a elegir a alguien que acaba de estar designando. No, ya tomó una decisión. Pero para mí la terna sigue siendo una terna. Para mí sí. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Así funcionan nuestras instituciones. Es importante, digamos, la ciudadanía que esté vigilante. Hay que reconocer, Gonzalo, también que se avanzó mucho en el tema de la transparencia respecto al tema de los concursos. Nosotros, justamente que empezó el programa hace 4 o 5 años atrás, que se ha modificado y que todavía vemos que podrían realizarse nuevas modificaciones para que algunas circunstancias al menos no den lugar a la duda. Así es, pero digamos, uno ve las pocas visitas que tienen los videos donde están los concursos y eso significa el poco interés que tiene la ciudadanía en fiscalizar, digamos, estos concursos, ¿no? Sería importante que el periodismo, que la ciudadanía esté atento a lo que sucede. Bueno, Gonzalo, nos queda a nosotros más que despedirnos, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Muchas gracias, doctora. No, por favor, a ustedes. Esto fue Cuarto y Medio, Gonzalo. El programa del Colegio de Abogados.